A ver, vamos a empezar con la noción de ciudadanía. ¿A partir de cuándo se tiene la ciudadanía, compañero? ¿Ah? ¿Y las personas? ¿Las personas a partir de cuándo son ciudadanos, ciudadanas? 18 años. A ver, ¿alguien disiente de eso? ¿O no está de acuerdo con eso? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Bueno, por ejemplo, quizás podría no estar de acuerdo, pero el ciudadano guatemalteco es aquel que desde su concepción y nace en el territorio guatemalteco, en cualquier nave guatemalteca o en cualquier embajada o consulado guatemalteco. Desde ese momento es ciudadano guatemalteco. Eso también tiene que ver con nacionalidad. Pero fíjese que está bien encaminado. A ver. Hay muchos conceptos, nociones que en esta época están resignificados, ¿verdad? Con la evolución de las libertades y los derechos humanos como se han desarrollado en forma progresiva, interdependiente, indivisible, se le han dado nuevos significados a la ciudadanía, ¿de acuerdo? No es a los 18 años que empezamos a ser ciudadanos y a construir ciudadanía. Eso fue en la Revolución Francesa. Y los 18 años, ¿por qué? Porque la ciencia política se apropió del concepto. Y entonces, ser ciudadano era ejercer derechos políticos. Entonces, ya poder votar, ya los que somos antiguos teníamos una cédula de ciudadanía, después de la MUNI, íbamos por la otra. Eso ya ni lo conoce la gente joven. Es como dice mi hija, neolítico, del paleolítico. Entonces, resulta que la noción de ciudadanía la revoluciona la Convención de los Derechos del Niño. Y dicen, los niños y las niñas desde pequeñas tienen que ejercer derechos y libertades, según su madurez cronológica y emocional. Entonces, ¿cómo la Convención dice? ¿Cómo construir ciudadanía? Y lo vemos con los niños de las niñas, ¿verdad? Están de opinados, antes le quebraban uno el pocillo para andar de opinado o explicando qué había hecho. Ahora se les escucha, en la mayoría de lugares se les escucha. Se ponen lo que quieren, saben si les gusta la fresa, el banano, la manzana y qué no les gusta y qué sí les gusta. Eso es ejercicio de libertad. A nosotros nos zampaban, como los oyen, el plato y nada que no te gustan las arvejas, que te den las 4 de la tarde y te terminan las arvejitas, ¿verdad? Igual era con la espinaca, igual con remoras, ¿verdad? Y además no nos preguntaban como dónde vas a querer ir, nos llevaban cual paquetes, ¿o no? Entonces, el ejercicio de la ciudadanía hay una inducción a la ciudadanía en el espacio primario de sociabilización de los niños y las niñas, que es la familia. Ese es el primer espacio. Ahí se transmiten las nociones de libertad, ahí uno aprende que el ejercicio de poder, ahí trasladan ideas políticas, pautas económicas, el consumo desenfrenado, la austeridad, la miseria, la pobreza, el desperdicio de servicios públicos. Todo eso lo aprende uno en donde nació y donde creció, ¿o no? Hay un párrafo, hay una narrativa, hay una prédica. Apaguen la luz porque su papá no es dueño de la empresa eléctrica. Y las tareas lo mismo, había una prédica que ya se ha olvidado. Ya no hay tiempo para andar discursitos y ahí las pautas de crianza en las pantallas las van aprendiendo más o menos los chicos, ¿verdad? Sobre todo la franja que tiene energía eléctrica, que tiene teléfonos, que tiene televisiones, porque esto no es de todos, ¿verdad? Pero sí hay una franja donde son las pantallas y los contenidos de las pantallas los que van informando y educando a los chicos y a las chicas. Bueno, pero la noción de la libertad de expresión ahí se aprende. ¿Qué tanto los escuchamos? ¿Qué tan libres son para expresarse? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? ¿Qué quieren?
Cuando hablamos de dignidad y decimos vivir como se quiere, esto es desde pequeñitos, que puedan soñar, que puedan diseñar su proyecto de vida, ¿verdad? Eso es ejercicio de libertad y además contarlo, pintarlo, ¿verdad? Depende del espacio escolar. Bueno, entonces esto tiene nuevos significados, la ciudadanía, y básicamente es asumirse sujeto, sujeta de derechos y libertades fundamentales. Esa es la ciudadanía, ¿verdad? No se restringe a ir a empadronarse al registro de ciudadanos y cada 4 años votar y que no nos den gusto, ¿verdad? Eso no es. Ya se amplió. Hay nuevos significados que son esos. El ejercicio de libertades y de derechos es desde pequeñitos en el espacio donde nos están criando, donde nos están acompañando en el desarrollo, ¿verdad? Para ser personas autosostenibles, independientes al llegar a cierta edad. Bueno, esto es lo primero que hay que pensar. Bueno, el concepto de soberanía es distinto. Lo mismo de soberanía. Voy a aprovechar esto porque hay mucho. A ver, quien quiere platicar y por urgencia, vida o muerte o lo que fuere, que con toda libertad no nos interrumpa y vaya a hablar afuera, por favor. Los demás en eso del virado. A ver, soberanía es otra cosa, porque vamos a contextualizar esto en crisis contra la Procuraduría, contra el Procurador y contra la lucha por los derechos humanos. La soberanía es de los argumentos que más usa. Leyes extranjerizantes, ¿verdad? La intromisión de la CICIG en nuestro país, violando toda la soberanía. La soberanía también viene de acá, de 1700, del decimonónico, de los 1800 y 1900 se desarrolla toda la ciencia política y la filosofía en torno a qué es la soberanía. Pero la soberanía también tiene nuevos significados. La soberanía, la independencia política y la territorialidad. La soberanía tiene nuevos conceptos. ¿Por qué? Porque en la comunidad de naciones está la ONU, está la OEA, está todo el sistema OIT, a propósito del 169 de la consulta previa. Todas estas instituciones nacen y convocan a las naciones a unificar y consensuar muchísimas sobre todo en los derechos humanos, muchísimas políticas de protección, defensa y garantía de derechos humanos. Y ahí tenemos todo el catálogo de tratados, convenciones. Pero cada vez que Guatemala, el Congreso, donde están todos estos iluminados 158, cada vez que el Congreso aprueba que Guatemala sea parte de un tratado, va y después el presidente, otro iluminado, deposita la ratificación en la OEA o en la ONU. Ese es el procedimiento para apropiarnos, nacionalizar todos los tratados internacionales. Bueno, cada vez que eso sucede, el Congreso y el Ejecutivo se vuelve ley vigente para este país, de cumplimiento forzoso. Eso de vinculante es una mala traducción del inglés, es cumplimiento forzoso, hay obligaciones de carácter internacional. Pero estos actos de soberanía, porque se supone que aquellos 158 nos representan, y se supone también el presidente es el representante de la nación. Cuando esos dos actos políticos ocurren, nosotros cedemos parte de nuestra soberanía a ese organismo internacional. Cedemos una parte. ¿Por qué? Porque nos van a controlar cada 2 años, porque cada tratado tiene un mecanismo de evaluar cómo estamos cumpliendo, como Estado que se comprometió. Hay Comité de los Derechos del Niño. ¿Qué más comités hay? El de la CEDAW de las mujeres, para eliminar las discriminaciones, cada 2 años sientan a Guatemala y le dicen, a ver, ¿ya cómo van? Entonces empiezan a dar pura Disneylandia, pero hay un informe sombra, donde van los movimientos y la sociedad civil y dicen, crearon eso, pues la ley ni presupuesto tiene, pura paja, pues. Entonces hacen contrapunto, y aparte hay informes de la PDH, ese comité, ¿verdad? Esa revisión, y hay
movimientos internacionales de mujeres que también presentan de a cómo nos está yendo a las mujeres. Los pueblos indígenas lo mismo. El Comité de los Derechos del Niño, todos están sujetos a revisión. Entonces, en la fase de internacionalización de los derechos humanos, todas esas instancias, salud, están con la facultad que les dimos cuando ratificamos los tratados. Nosotros cedimos esa porción de soberanía para que nos controlen, ¿de acuerdo? Entonces la soberanía no es como antes, ¿verdad? Cuando hablan de la CICIG, a propósito de soberanía, dicen que es intromisión. Yo tuve la suerte y el honor de estar en la Fundación MAC cuando ese tratado se firmó. La primera versión fue la CICIAX y después fue la CICIG. Y todo empezó porque se reconoció que en el Estado, eso que dicen cooptación ahora que ni lo puede decir la gente porque está complicadito, y de entenderlo menos, se hicieron un montón de estudios diciendo hay poderes ocultos colocados en las estructuras del Estado, el Ejecutivo, el Judicial, el Ministerio Público. Hay ahí gente metida que garantiza la impunidad, la corrupción. Entonces, cuando el Estado, con Portillo, dice efectivamente hay cuerpos ilegales de aparatos clandestinos y además no tenemos capacidad ni para investigar ni seguridad hay. Y se hace una carta, ya habían apalabrado los de la ONU, pues, un cruce de cartas fue ese tratado. Se le pide al Estado y le contesta a la ONU, va, para esto vamos a llegar, y ese es todo. No es un gran tratado, son como 5 puntos y es un cruce de cartas. Piden y se las dan. Por supuesto, ya vino todo el montaje, el financiamiento, pero esto no es intromisión. El Estado y sobre todo el gobierno de Portillo reconoció la incapacidad y encima que existían. El Acuerdo Global de los Derechos Humanos decía eliminar, uno de los compromisos de ese acuerdo fue eliminar los cuerpos ilegales de aparatos clandestinos, porque dañan, provocan corrupción, y la corrupción está directamente relacionada, si es en salud, si es en cualquier lugar, viola derechos humanos. Lo que se embolsan e ilícitamente se apropian, inciden que no hay para salud, no hay para educación, no hay para carreteras, ¿verdad? Todos los negocios turbios de las municipalidades, gracias a la corrupción, se caen los puentes o no los hacen, o ponen 40 de la primera piedra y todo el mundo se baja el dinero. Bueno, entonces, la soberanía es otro que ha tenido nuevos significados en la evolución del tiempo. Hay una cesión de soberanía. Entonces, no se puede decir que vino aquí la comunidad internacional a hacer cosas que nosotros ni queríamos. Hay que conocer la historia. Se pidió, lo pedimos, como hay gente que pide un tribunal internacional. Ruanda pidió un tribunal internacional para el genocidio, no podían solitos. La ex Yugoslavia también. Sierra Leona, ante las atrocidades, le dijeron a la ONU, por favor, no podemos tirar un tribunalcito porque aquí nos matan en cuanto investiguemos. Todavía están incrustados todos estos. Entonces, esto es un argumento que hay que esgrimir, utilizar, entender, para cuando nos toca cubrir la radio, cubrir la tele, cable local, para que verdaderamente tengamos información básica que trasladar como institución de derechos humanos, educamos en los temas, ¿de acuerdo? Somos los referentes. Bueno, por eso es que repasar esto caía bien. Bueno, a ver, ¿qué tiene que ver esto con lo que van a trabajar con Eric de buenas prácticas? El segundo punto es la ofensiva que tenemos. Yo quisiera oírlos, así se me despiertan, porque hay bastantes que se van a quebrar el cuello. Yo sé que vinieron temprano, salieron temprano y ya están fondeados más la comida, pero yo no puedo hacer más mi casa para que se despierten, entonces les voy a preguntar. A ver, para mantener la atención. No la tensión, no el estrés, sino que la atención, no es para aterrarlos. A ver, ¿cómo ven esta ofensiva contra la institución, contra el procurador? ¿Cómo lo han vivido? Con unos cuantos, no tienen que ser todos. Dele. Pues sencillamente yo he visto el ataque contra la Procuraduría como una
estrategia y una forma de evadir responsabilidades, porque pudimos observar, ¿verdad?, que tanto el organismo ejecutivo como el legislativo es como que hubieran hecho un convenio para que quien nada tenía que ver fuera el que pagara por responsabilidades que ni siquiera le tocan según su mandato, sino que incluso yo me atrevería a decir, ¿verdad?, ahí sí que mucho respeto de que incluso hubieron negociaciones para lograr estos acuerdos, porque justamente se dan los cambios de gobernadores cuando está esta crisis. Y yo se los digo por el departamento de Totonicapán. Cambian al gobernador y dicen es que tenían mala ejecución presupuestaria, cuando Totonicapán ocupó el primer lugar de ejecución presupuestaria del CODEDE con un 90%. Entonces ese argumento no es válido. Y resultan nombrando a un gobernador que fue candidato de la UNE, es decir, que el que estaba era de FCN y ahorita llega la UNE nuevamente al poder. Entonces desde ahí se puede ver que hubieron negociaciones como decir, bueno, unámonos, ustedes con todos sus diputados, su bloque de diputados, que es bastante grande, no nos atacan a nosotros, nos protegen y nosotros pues ahí sí que les cedemos ciertos puestos estratégicos de decisión importante en algunos departamentos. Y entonces, bueno, ¿qué hacemos? A quien necesitaban, como se habla comúnmente, un chivo expiatorio, bueno, agarrémosla contra el procurador, que no, ahí sí que no nos afectamos ni como ejecutivo ni como legislativo, y siento que desde ahí empieza todo el ataque. A ver, por puro uso racional del tiempo, el siguiente o la siguiente que intervenga no repita, solo que agregue, si pusieron atención, porfa, novedades, digamos, para enriquecer la discusión. Solo quisiera opinar al respecto. Yo aquí lo divido en dos contextos. Realmente los ataques más lo veo yo que sean en las áreas urbanas, ¿no? Porque realmente los departamentales, los ataques, o sea, es que la PH en los departamentos no es vista así como en la capital, como tal, ¿va? Porque acá yo veo que acá más atacan a PH como defensor de delincuentes, y por la misma violencia que está, entonces, quiera que no, la institución está muy expuesta a cualquier ataque, porque la población se cansa al ver de que no hay resultado, y ellos confunden, porque yo siempre digo, ¿por qué es que, o sea, de mi forma de pensar, por qué es que ellos nunca atacan al Ministerio Público en el sentido que es el que investiga, y por qué no atacan a la defensa pública penal, que es realmente el que está defendiendo al sindicato? Pues yo nunca he escuchado a la población urbana que hace que la defensa pública defienda delincuentes, jamás, pero como esto es ideológico, entonces, ahí está. Es ideológico, entonces el sistema que ahorita está siendo atacado siente de que es necesario destruir la figura, no del procurador, sino la figura de los derechos humanos. Entonces ahora lo que quieren es que ahora nosotros no peleamos por nuestros derechos y regresemos nuevamente a como estábamos, ¿verdad? Que mejor calladitos nos vemos mejor, ¿verdad? Como los tres monos, ¿no? Exacto. Sí, vaya. Más creo yo que puede hacer, de acuerdo con los compañeros, una cortina de humo para desviar a la población de otros hechos que están sucediendo. Responsabilizar a alguien que no tiene la responsabilidad, sino quitarle la responsabilidad a quienes tienen efectivamente la responsabilidad. No es que sea urbana, el ataque no es urbano, porque ninguno, considero yo, de los auxiliares que están aquí han sido atacados de esa manera. ¿No? No es capitalino, no creo. Yo por eso pregunto. Por eso, tengan pendiente eso para rebatirlo. Por eso pregunto, no como ha sido atacada la Procuraduría aquí, con los iluminados, como usted dijo, que desconocen el mandato y la ley y la constitución de lo que es el Procurador de los Derechos Humanos, se aprovechan de lo que dijo el compañero, de una práctica dinosauria, que viene desde la creación de la Procuraduría de los Derechos Humanos, cuando un periodista dijo, se lo dijo el gran iluminado Mario David García, con eso termino, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la carabina de Ambrosio son la misma cosa en esa época. Sí, Cecilia y después Liceo Estuardo. ¿Alguien más? Flavio, no. Flavio. Guillermo. Ah, bueno, entonces Asti, usted disculpe. Entonces tome nota, pues, compañero, que a mí se me va la onda. Dele, Ceci.
No repitan, porfa, porque si no es hacer gárgaras, es enriquecer con cosas nuevas, porfa. Creo que ven al procurador como un líder, y de ahí los ataques políticos, ¿verdad? Un líder nacional que puede generar gobernabilidad en el país, y por eso me parece que son los ataques, ¿verdad? La única de las instituciones de la estructura del Estado que tiene más alta credibilidad, y por supuesto que van a atacar a quien está haciendo gobernabilidad en el país. Y luego este tipo de ataques sí los hemos sufrido, yo he sufrido, no es escala quizá, ¿verdad? Pero sí los hemos sufrido, muy cercanos, muy fuertes, ¿verdad? En contra de la figura de auxiliar. A ver, Astrid, perdón, Elisa Estuardo, ahí terminemos acá. Dos puntos importantes. El procurador ha establecido claramente la ineficacia del Estado, y eso les dolió a la política partidista, a la política vieja, se podría decir, pero y el tener eso, el decírselo de frente, eso le cobra la factura de aprovechándose del otro sentido, que es la desinformación que tiene la gente sobre el mandato del procurador. Entonces, aunque se oiga muy feo, pero la falta de conocimiento del quehacer de la PDH sirvió para estos sectores interesados en que se hagan, y que están acostumbrados a que se hace su gana. Entonces, y que ahora no se cumplió, porque la PDH ha sido puntual en decirles esto está mal. Eso fue lo que afectó, y de igual forma afecta, pues ahorita como figura de centro de la institución al procurador, pero también auxiliares, y en lo personal también lo he tenido. Lo que hagan contra la sede central repercute en la imagen que tienen de todas las auxiliaturas, pero además tenemos información real, objetiva, de los ataques a ciertas auxiliaturas, ¿verdad? A ver si me ayudan con todas las que faltan para hacer una lista aquí.